Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. De algo que es el placer favorito de algunos. A algunos les gusta dormir, a otros les gusta el sentido del tacto, el sentido del olfato, el sentido del gusto. El que se saborea con la lengua es muy relevante y algo de lo que da mayor placer en la vida. Y tenemos a alguien que maneja la cocina y la ciencia al mismo tiempo, María Fernanda del Sol. Así es, así que ahora sí pido un fuerte aplauso. Recibimos esta mañana a nuestro querido ídolo Heinz Wood de Soy Ciencia y Cocina. Un aplauso para él. Bienvenido, Heinz. Lo pronuncié bien. Heinz. Pero bueno, la gente me conoce como Ciencia y Cocina. Estoy pensando cambiarme el nombre del carnet porque así me dicen mucho. Sé que algo impronunciable, sé que mi nombre es como un ketchup, pero bueno, al final del día acá estamos y muchas gracias por esta invitación. Si es niño ciencia, si es niña cocina. Eso, oye, bueno, independiente de tu nombre, estamos muy contentos de recibirte. Bueno, Heinz con más de 2 millones de seguidores convirtió su curiosidad científica en un fenómeno digital a fusionar con ciencia y cocina. Pueden ir a revisar inmediatamente su Instagram, a seguirlo porque tiene información muy interesante. Heinz está consolidado como el principal creador de contenido con esto que es algo nuevo porque vemos en Instagram siempre recetas, quizás como al carrito de las compras, pero tú metiste la ciencia a la cocina. ¿Cómo nació este interés? ¿Cómo te volviste tan viral? Cuéntanos un poco de tu historia. Bueno, yo soy cocinero, es lo que le explico a todas las personas. Eso fue lo que estudié, esta carrera, y trabajé más de 10 años en hotel y restaurantes, como la ruta de un chef. Pero ¿qué pasa desde inicio? Es que yo he sido una persona muy preguntona, muy curiosa, y el camino de la curiosidad me llevó a la ciencia, porque primero le hacía todo tipo de preguntas a mis padres, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué el agua es húmeda? Y claro, mis padres en su esfuerzo me respondían. Pero cuando entré a estudiar la carrera ya de gastronomía, las mismas preguntas eran para mis profesores. Y no podían responderme como yo quería. Decía, bueno, ¿por qué la carne cambia de color? O sea, que era roja, luego queda grisácea, ploma. ¿Por qué el huevo que es transparente, luego queda blanco, queda firme? ¿Por qué un queque crece? Y parecían preguntas muy sencillas, pero no me respondían de la manera que yo quería. Y ahí ya, donde empecé a encontrar respuestas en libros más complejos. Porque entendamos que los libros de cocina son principalmente recetas. Y ya empecé a leer libros de ingeniería alimentaria, de biología, y ahí me empezaron a dar más ese tipo de respuestas. Entonces, cuando empecé a acumular mucho conocimiento con el pasar de los años, yo empecé a decir, esto es un conocimiento valioso para que las personas de mi rubro, el rubro profesional gastronómico, empezaran a comprender esto. Empecé con los blogs, estoy hablando del año 2006, aún no existían las redes sociales como ahora. Y a la gente le empezó a gustar. Y con el llegado de las siguientes plataformas como Facebook y YouTube, me fui adaptando. Y ahí empecé a compartir este contenido. ¿Y por qué motivo? Fue un poco como dijiste al principio ahí, Pancito, que uno ve las redes sociales y dice, ya quiero buscar cosas de cocina. Y encuentra principalmente recetas. Y eso está bien. Yo no digo que está colapsado. Claro, hay mucha competencia. Está bien que la gente busque recetas para aprender a cocinar. Pero en el fondo yo quiero enseñar esta manera más diferente de la cocina a través de la ciencia. Y es simplemente encontrando respuestas, porque hoy en día, ¿qué sucede? Hay muchos mitos, hay muchas cosas, decir, es que yo lo hacía de esta manera, es que creo que si como esto es tóxico, esta persona dice que esto es veneno. Entonces al final son una serie de tanta información, y en esta era del Big Data hay demasiada desinformación. Entonces yo intento dar este tipo de conceptos y enseñar la ciencia a través de algo que todo el mundo entiende, que es la comida. Y lo curioso de esto es que todas las personas que me siguen, claro, por un lado tenemos profesionales, o sea, tenemos, científicos, tenemos cocineros, pero también mucha gente de hogar. Y no es necesario, en mi caso, seguirme o consumir mi contenido y ser alguien que cocina. Claro. Mucha gente come, o sea, le gusta comer, es sibarita, es foodie, le gusta la buena comida. Pero es interesante saber que estos datos que ocurren del día a día, por qué la comida sabe tan sabrosa, por qué nos hace felices, y sobre todo, por qué ocurren estas reacciones que hacen que la comida sea muy deliciosa, yo lo quiero explicar de una manera muy sencilla, porque la ciencia es compleja, es muy compleja la teoría, y yo lo entrego de una manera que todas las personas, independientes de su conocimiento, lo puedan comprender. Muy deliciosa o muy asquerosa también, porque a veces tú un elemento y le cambia todo el sabor a la comida. O sea, claro, es cosa de gusto, porque es una mala acción mientras uno cocina,
puede cambiar radicalmente el resultado y obviamente eso puede no gustarte. Oye, acá en el chat están tirándote mucha buena onda. Heinz dice, me encanta, su voz es bacán, súper fan, todo es química y física, me encanta porque acaba con los fakes y los demuestra. Qué buen invitado. Y acá preguntan cómo calentar las papas fritas del día anterior. Vamos a después a ir con los mitos de los más conocidos en la cocina, Heinz, porque me imagino que te llega mucho. Yo vi un video tuyo viral que tiene que ver con el mito. Partimos al tiro con los mitos, ¿no? Porque tenemos turno pregunta para que ustedes también en sus casas, turninos y turninas, saquen esa duda, porque tenemos acá el científico cocinero que nos va a explicar todos los mitos que tengan ustedes respecto a la cocina. Yo los decía como el de la palta, el del yogur. ¿Cuál es tu mito favorito de cocina? Al más 569-97000-468. Pueden acá hacerle las consultas pertinentes. Bueno, él va a responder con el conocimiento científico y cocinero que tiene. Y el que te quiero preguntar yo, para no partir al tiro con el de la palta, tiene que ver con uno personal mío, que he sido muy juzgada. Espero que no sea algo de pan duro. No sé. No, pan duro no. Pero igual también, juzgada, apuntada con el dedo, y quizás este va a ser mi fin. El yogur vencido. ¿Ya? Vence efectivamente en la fecha, lo puedo consumir después. ¿Qué pasa con eso? Yo soy una fan de los yogures vencidos, no los boto, me los como, nunca me ha pasado nada, entonces me gustaría saber la explicación oficial. Bueno, te ves muy bien. Ya. Gracias. El yogur es un muy buen alimento, así que totalmente recomendado. Ahora, claro, hay que explicar esto de una manera que se comprenda bien. La normativa, llámese mundial, pero hablemos de Chile en este caso, hay dos maneras de reglamentar la vida útil de los alimentos. Por un lado está la fecha recomendada de consumo y la fecha de vencimiento. Entonces, normalmente un envase de yogur sale fecha consumir preferentemente antes de, ¿ya? ¿Y por qué motivo? Porque las empresas que hacen los yogures, los lácteos y demás, dicen que después de, por ejemplo, de tal vez, pongamos un ejemplo, 3 semanas, que dice el yogur, por ejemplo, si lo compramos y justo vence el 20 de febrero, uno dice, mucha, venció. Pero dice preferentemente antes de. ¿Por qué motivo? Porque las empresas que hacen este producto recomiendan que consumirlo antes de eso para que así no pierda su aroma, su sabor, obviamente la experiencia que da un yogur. Ahora, si me preguntas, y yo también soy mi propio conejillo de indias, he experimentado mucho con esto. ¿Ven? Y no hay ningún problema en comerlo. Ahora, ¿qué es la recomendación? Porque también los seres humanos somos muy sensibles a los aromas, a las vistas. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Si el yogur venció un par de días después de lo que sale en la tapa o en el envase, ábranlo y huélanlo. Si huele a yogur, huele ácido, está bien. Pero si ya huele como a encerrado, a hongos, a acetona, así como a esmalte de uñas, es recomendable botarlo. Y si quiere llevarse una segunda impresión, pruebe muy poco. Y si su sabor es excesivamente agresivo, como casi beberse un vaso de vinagre, se recomienda botarlo. Sí, por favor. Ahí sí. Entonces, insisto, esto se recomienda principalmente al mundo de los lácteos, donde yo sugiero que se respete ya para los temas de los fiambres como jamones, estos productos más delicados. Los quesos sí pueden tener bien buena vida útil, pero para otros productos que yo digo, créanme, se puede consumir los productos secos como abarrotes, o sea, azúcar, arroz. Yo, por ejemplo, en mi casa, y me voy a tirar a la piscina con esto, tengo arroz vencido hace 2 años. Sí, po. ¿Ya? ¿Qué pasa? Ay, sí, po. Cuando la gente empieza a comprender que un motivo por el cual se arruinan los alimentos son por los microorganismos. Y a los microorganismos les gustan los entornos húmedos. Si no hay agua, no crecen. El agua dentro de los alimentos, por ejemplo, el agua de un yogur, el agua de una frutilla, de una manzana, gracias a esa agua los microorganismos se pueden mover y se pueden reproducir. Entonces, si tu producto no tiene agua, curiosamente la sequedad es el mejor bactericida que existe. Entonces, si tu arroz está seco, o sea, si arroz crudo, créeme que puede durar 5 años, 10 años inclusive. Azúcar puede durar 20 años. O sea, la sal es casi eterna. Entonces, en eso hay que comprender. Ahora, ¿qué cuidado hay que tener con todos esos alimentos? Por ejemplo, los productos secos, que estén bien cerrados. Porque claro, le pueden entrar insectos, las famosas polillas. Oh, esas son terribles. Entonces, al final, siempre se recomienda que si vamos a tener abarrotes mucho tiempo guardado, es en envases herméticos, pero ya sea de vidrio, de un plástico duro, porque a veces las bolsas son muy delicadas.
Entonces, cuando la gente empieza a tener este conocimiento, comprende cómo funcionan los alimentos y eso también nos puede ahorrar un poco el bolsillo porque a nadie le gusta botar Botar comida. comida. Yo me acuerdo de una amiga cuando fuimos a una casa de la playa, botó toda la despensa y eran puros porotos, lentejas, sopas en polvo, no sé esa cómo funcionará, pero botó todo y decía, ay Dios mío, y era porque había vencido hace como 2 meses. Pero hay alimentos que se denominan no perecibles. Claro. Y no perecibles que no perecen. Es decir, no mueren, no fallecen. ¿Es para siempre ese no perecimiento o algunos también duran más tiempo y en verdad no es tan cierto lo de no perecer? Bueno, o sea, teóricamente pueden durar muchísimo tiempo. El mejor ejemplo es la miel, que se conoce como un alimento indefinido. Ahora, claro, analicemos la miel. ¿Tiene agua? Sí, tiene agua. Gracias a eso tiene esta textura que tanto nos gusta. Pero ¿qué pasa? La miel es una sustancia saturada de azúcares. Entonces, ¿qué pasa? El azúcar, para que entendamos bien, aparte de dar dulzor, es algo que le quita el puesto a la bacteria. Entonces, imaginemos lo siguiente. ¿Por qué una mermelada dura mucho tiempo? Porque como tiene mucho azúcar, el azúcar ocupa un espacio y le impide o le cierra la puerta a la bacteria. Entonces, por eso la mermelada sin azúcar, para que sepan, tiene muy baja vida útil, porque tendrán dulzor, sí, pero no tienen la propiedad del azúcar, que es el azúcar tiene esta propiedad conservante. Entonces, la miel, como tiene tanto azúcar, prácticamente dura un montón. Por eso, una galleta, estos productos secos, ricos en azúcar, pueden durar meses. Entonces, es lo interesante. Ahora, se van a degradar, claro, porque pueden absorber humedad, pierden un poco su crocancia. Siguen siendo seguros desde el punto de vista microbiológico, pero tal vez no del punto de vista organoléptico, o sea, para disfrutar mejor sus propiedades. Perfecto. Hoy el chat están ya más haciendo preguntas, chicos. Vamos de uno acá. Mira, ya lo respondió. Dice, ¿los arroz se pueden apolillar? Me ha pasado y no estaban vencidos. Sí, po. Esos alimentos deben estar bien cerrados. ¿Y qué pasa con los gorgojos? Bueno, ahí... es que Ahí ya sonamos. a veces los gorgojos vienen por defecto dentro del envase, ya sea en la harina, o en cereales o en legumbres. Si llegan a venir, o sea, si vemos uno o dos, créanme que basta con cocinar y no pasa nada. Proteína extra, como digo. Pero, claro. ya, bueno, están viendo una imagen ahí. Viscosos pero sabrosos, Viscosos pero decía el sabrosos. Timón y Pumba. Ahora, si vemos un exceso, ahí se recomienda ya descartarlo. Pero insisto, ahí cuando uno va a comprar su arroz, ya sea a la feria, al mercado, vean bien el envase, que no tenga agujeros, que se vea que esté impecable. Sacúdanlo y vean que no tenga como una especie de telarañas, porque muchos de estos insectos dejan como una especie de seda, donde ese es el residuo de los huevos, y ahí hay una potencialidad para que sigan creciendo. Porque a veces uno compra un alimento y tiene huevos, estos huevos de estas larvas, de estos insectos, y después terminan de crecer cuando ya lo dejamos un tiempo, y se pueden eclosionar en meses, si es un animal muy interesante. Pero insisto, para que no tengamos esa sorpresa de abrir una harina o un arroz, revisen bien. Hay que tener cuidado con comprar el granel. O sea, claro. es algo que respeto mucho, pero el granel sirve más tal vez para comida de perros, puede servir para ciertas legumbres, para frutos secos en algunos casos, pero para el mundo de los cereales hay que tener un poco cuidado. Que esté más cerrado. Heinz, vamos con los mitos, los principales mitos y verdades, porque tenemos mucho, han llegado varios al chat. Yo pregunté del yogur, ¿tú tienes alguno personal que quiera esclarecer, Seba? Yo, junto sí, tengo uno. El vencimiento de las carnes. Tú dijiste particularmente que ahí había que ser mucho más riguroso. Cuando uno compra carne molida, en general el tiempo en que está a la venta es muy poco desde el tiempo de vida útil. Por ejemplo, pueden decir 27 de febrero. Si yo me lo como el 28, ahí hay mucho más riesgo que en el caso de un yogur, por ejemplo. Puede haber un ligero riesgo, pero ahí, ¿qué es la recomendación? Lo primero es para entender bien. A los microorganismos les gusta crecer a temperatura ambiente, o sea, las temperaturas que estamos actualmente. Y sobre todo en verano, estas temperaturas más tibias, más calientes, es un motivador para que crezca más rápido. O sea, es como que al microorganismo le damos cafeína. Crece, reprodúcete más rápido. Entonces, el frío hace más lento eso. Entonces, ¿qué es lo primero? Si tu carne, claro, venció el día siguiente y lo vas a consumir ese día, primero tienes que tener la tranquilidad de que estuvo siempre en refrigeración. Ya. O sea, cuando lo compraste al supermercado, al tiro fue una bolsa, te demoraste menos de media hora en llegar a tu casa. O sea, la gente tiene que estar consciente de la trazabilidad de su producto.
Y eso ocurre para los productos frescos, como un quesillo, un queso fresco, un yogur, una carne. Ese congelamiento le da entonces días de vida útil. O sea, estamos hablando de refrigeración. Ujú. Ahora, la pregunta que más recibo de la gente es que dicen, ya, compré, por ejemplo, carne hoy día. ¿A cuánto estamos? ¿A 22? ¿A 23? 24. 24 de febrero, ya. Tengo que ponerme al día. Mm. Y la congelo hoy día. Y dice que la carne vence, por ejemplo, el 27 de febrero y la descongelo y me la voy a comer el 10 de marzo. Y la gente dice, oye, pero estuvo congelado ese tiempo. ¿Puedo comérmela hoy día aunque haya vencido el 27 de febrero? Yo le digo que sí, no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Cuando nosotros congelamos es como que detenemos el tiempo. Entonces las bacterias que estaban en la carne, porque ahora, algo para que todo, decirle a todos y no se asusten, todos los productos, por muy buenos que se vean, por muy seguros que se vean, van a tener bacterias. Y las bacterias van a querer crecer. Entonces si las congelamos, no las vamos a eliminar. Van a dormir, van a estar durmiendo. Entonces cuando después saquemos esa carne, es como que las despertamos de una larga caña, digamos, y ahí se van a empezar a reproducir lentamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer uno? Descongelarla, claro, o sea, sacarla, e ideal, cocinarla desde congelado o descongelarla el día anterior en refrigeración. Yo recomiendo, si te la vas a comer, por ejemplo, el miércoles, sácala el martes al refrigerador, que se congele un día entero, y el día miércoles va a estar segura. Porque así funciona este tema de los microorganismos, pero es entender que eso no tiene que durar mucho tiempo. O sea, lo descongelas, la carne, te la comes y listo. Pero si esa carne sobró, no se puede recongelar. Ah, esa es la típica. ¿Y el fuego mata las bacterias? Teóricamente sí, pero ahí hay un pero rotundo que hay que dar a entender a todos. Claro, el calor mata las bacterias, pero no mata ni sus toxinas ni sus esporas. Imagínate lo siguiente, o sea, cuando tú ves un alimento hay una partusa, una orgía, como queramos decirle, de bacterias. Ya, Y pasando los chanchos. Claro, y después de esa fiesta, claro, ¿qué hay? Hay basura, hay vómitos, hay de todo, digamos. Hoy me vinieron recuerdos de Vietnam, de las partusas. Y pensemos que hay bacterias que se quedan dormidas en su saco de dormir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú aplicas calor, eliminarás a los microbios, pero no vas a eliminar ni a los vómitos, ni a los desechos que dejaron, ni a las fecas de las bacterias, ni a los que estuvieron en su saco de dormir, que son como se denominan esporas. Entonces, esas no se mueren y tú puedes consumir un alimento que, aunque haya hervido, no haya presión, haya estado en el fuego del asado horas, te lo vas a consumir y puede ser peligroso. Oh, qué heavy. Si ustedes tienen preguntas, dudas, mitos que quieran resolver, manden su audio. Tenemos acá a Heinz Wood de Ciencia y Cocina para que responda sus dudas. Manden su audio al más 569-97000-468. De verdad, esta es una oportunidad única en este espacio que es Turno en Vivo de poder contestar nuestras preguntas, que tenemos varios mitos. Tenemos Cocina. muchos. Así que para que también lo hagan ustedes en sus casas, en sus trabajos, en sus vacaciones, probablemente algunos están en la playa, todavía en el campo. Aprovechen lo último de verano y aprovechen también de consultarle a esta eminencia de la ciencia de la cocina que es Heinz Wood. Sí, mira, para acá dicen, bueno, entonces me voy a comprar ahora carne para el 18 y la congela. Se puede, porque si quieren saber una vida útil, la carne congelada, por ejemplo, dura 6 meses. Ahora, siempre que sea carne congelada de esta envasada al vacío, si es en bandeja, así como bandeja envuelta en plástico, 3 meses. O sea, esa fecha de vencimiento en realidad es para efectos de no tener congelamiento. Claro, porque llámese en una carnicería, en un supermercado, te la venden descongelada, o sea, refrigerada. Uno siempre tiene que creerle que la carne diga carne refrigerada o carne que pasó por un proceso de congelación. Es bueno informarse. No hay ningún problema en que la persona la recongelen, porque teóricamente, desde que se faenó hasta que llegó a la carnicería o al supermercado, tuvo buena cadena de frío. Entonces, en eso es importante fijarse. Ahora, claro, si la vas a congelar, yo siempre digo a la gente, o sea, deje su nota en el celular, póngale un papelito, afuera un sticker en el refrigerador, porque la carne envuelta, 3 meses, y sellada al vacío, 6 meses. Y todo tipo de carnes. Ahí tienen para ahorrar para el 18, entonces vayan a congelar. Oye, estamos entonces, acá la gente no para de mandar preguntas, Heinz, vamos a tratar de responderles a todos. Prioridad a los que manden audio, así que envía tu audio al más 569-97000-468. Acá tiran unas preguntas que yo ni siquiera sé a lo que se refieren. Mira, no las respondo todavía. Dice, quisiera saber acerca de las aflatoxinas del maní. ¿Todo el maní las trae? Pregunta Jaime, ¿cuánto tiempo después de cocinar debo congelar? ¿Cómo etiqueto los congelados? Preguntan muchas cosas, pero antes de que ustedes sigan enviando sus preguntas y dejen su like por este gran invitado que tenemos, están diciendo...